Hoy, como tantas veces antes, me encontré mirando el teléfono con ansiedad. Un simple mensaje, un recordatorio de que se celebrará una reunión familiar. La idea me paraliza, como si un peso invisible se asentara sobre mi pecho. Cada vez que me enfrento a esos momentos, revivo de inmediato la misma historia. La pequeña Ana, la oveja negra de la familia, invisibilizada entre las luces del hermano menor, siempre brillante y perfecto a los ojos de nuestros padres. Mi mente se inunda de recuerdos de esas cenas, donde las risas y los elogios giraban en torno a él, en cuanto yo me sentía consumida por la sombra de un eu que nunca lograba alcanzar. Di vuelta al mensaje, buscando una razón para no ir, mientras mi corazón se aceleraba. ¿Por qué el dolor de ser la oveja negra todavía me define? Me pregunté en un susurro, como si alguien pudiera escuchar mis pensamientos más oscuros. La ansiedad se apodera de mí, y en un instante, me siento atrapada en este ciclo. La misma historia, el mismo dolor, el mismo miedo a la confrontación, una repetición extenuante. Mi madre, con su mirada evaluadora, siempre lista para criticar cualquier aspecto de mí. Recuerdo sus palabras cortantes, el eco de sus expectativas que nunca se cumplieron, resonando en mis oídos como un mantra cruel. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?, me preguntaba, como si mi valor dependiera de un estándar inalcanzable. Es como si a lo largo de los años, cada comentario suyo hubiera ido formando una coraza de inseguridades alrededor de mí, revitalizándose en cada reunión, recordándome que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. En esos momentos familiares, me convierto en un espectador de mi propia vida, sintiéndome invisible, como si mi existencia dependiera de la aprobación de aquellos que me rodean. Cada risita compartida entre mis padres y mi hermano se siente como un golpe en el estómago. Y sin embargo, en lugar de confrontar directamente estos sentimientos, los oculto, escondiéndome detrás de una fachada de normalidad, repitiéndome que todo está bien. Pero la verdad brota constantemente. Estoy cansada de esta lucha interna, de buscar un lugar que nunca parece estar destinado para mí. Mientras jugaba con estas emociones, observé un destello de claridad. A pesar del caos de la familia, algo en mí comienza a despertar. Una conciencia silenciosa que se pregunta si realmente tengo que seguir así. Esa pequeña chispa de autoconciencia. En la oscuridad, empiezo a vislumbrar que lleva tiempo querer vivir de acuerdo con mis propias reglas, desprenderme de la pesada carga que he heredado. Quizás ya es hora de permitirme ser visible, de expresar mi voz aunque sea tenuemente en medio del ruido. Esa conversación interna me provoca angustia, pero, al mismo tiempo, esperanza. Mientras la fecha de la reunión se acerca, me encuentro reflexionando sobre lo que significa realmente ser parte de esta familia y cómo eso ha moldeado mi percepción de mí misma. Tal vez el dolor que heredé podría transformarse en el catalizador para descubrir mi verdadera esencia. En ese momento sentí como si, por fin, una puerta a una nueva conversación comenzara a abrirse dentro de mí. Antes de la reunión, mis pensamientos eran una tormenta. Me senté en mi pequeño departamento, rodeada de mis ilustraciones y proyectos de diseño. Pero, a pesar de estar rodeada de colores y creatividad, mi mente seguía atrapada en un escuadrón de sombras. Era como si el eco de las palabras de mi madre reverberara en cada rincón, recordándome constantemente que quizás nunca encajaría en esta familia. Cerré los ojos y me dejé llevar por las memorias que emergían de la niebla de mi pasado. Flashbacks inundaron mi mente. Era una niña pequeña, tal vez de 6 años, con una bolsa de merienda en la mano, observando desde la ventana cómo mi hermano jugaba en el jardín con nuestros padres. La risa de mi inocente, él era pura, un canto de alegría que contrastaba con mi soledad. Me preguntaba, como tantas veces, ¿qué había hecho para merecer el rol de invisibilidad en esa casa, en esos momentos que debieron ser alegres? Recuerdo la ocasión en que mi madre, con su sonrisa que parecía más falsa que verdadera, me miró y dijo: «Si tan solo pudieras ser un poco más como él, las cosas serían más fáciles». Era como si cada vez que se abría la boca, un nuevo corte se abriera en mi corazón. Las comparaciones nunca cesaron. Se reafirmaron con cada nuevo éxito de mi hermano, cada avance que recibía como un regalo de amor, que a mí nunca se me ofrecía. Mi madre reforzaba la idea de que el amor debía ganarse,
de que mis esfuerzos nunca eran suficientes. Debes esforzarte más, me decía, y ese mantra se grabó en mí. Cada vez que fallaba en cumplir con expectativas que parecían inalcanzables, un nuevo ladrillo se agregaba a mi muralla de inseguridades. Nunca soy suficiente. Esa sentencia se convirtió en una canción amarga que sonaba en mi cabeza. Desde esos días, crecí con una creencia fundamental, una limitante que decidí abrazar. Si no me esfuerzo, no seré amada. Esa postura me llevó a un ciclo interminable de búsqueda de validación, tanto en mis estudios como en mis relaciones. Iba de una crisis a otra, siempre anhelando un pantallazo de reconocimiento que nunca parecía llegar. Nunca me sentí libre para seguir mis pasiones. Siempre estaba ocupada, tratando de ser lo que mis padres querían que fuera. Recuerdo aquella noche, sentada en mi habitación, las lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, mientras miraba mis bocetos de diseño apilados en una esquina. Me pregunté si el dolor de ser la oveja negra me había llevado a querer ser perfecta en todo. Pero perfilarme como una persona que nunca era vista tal cual era se sintió como arder dentro de un fuego. Nunca podía escapar de la voz de mi madre, de sus susurros que se colaban por mi mente en los momentos más vulnerables. Los recuerdos de las cenas familiares eran más que rituales. Eran juicios. Bastaba una mirada para que la vergüenza se apoderara de mí. La forma en que mi madre revisaba mis logros y los contrastaba con los de mi hermano, como si yo no pudiera estar satisfecha con ser yo misma. Era en aquellos momentos que me sentí, en esencia, como un problema, un error en el sistema. Con cada crítica, me convertía en la versión más pequeña de mí, una niña herida que buscaba desesperadamente ser vista, comprendida y, por primera vez, amada. Las comparaciones hirientes construyeron muros a mi alrededor. Mientras mi hermano recibía aplausos, yo me convertía en el eco de su éxito. Cuanto más intentaba brillar, más oscurecía mi propia luz. Sabía que esta tristeza no era solo mía, era el legado de una familia llena de expectativas. Comenzaba a vislumbrar que quizás mi dolor era uno colectivo, una sombra que nos envolvía a todos. Despertar a esta realidad fue doloroso. Reconocer que mis sentimientos de insuficiencia y soledad se originaban en un patrón familiar dañino me dejó vulnerable. Todo lo que guardé en silencio se desbordó, salpicando mi piel con un ardor antiguo, una herida expuesta. En ese proceso de introspección, entendí que detrás de cada crítica había un acto de proyección de frustraciones que no eran mías, un pesimismo heredado que había aprendido a cargar. Mientras revisito esas experiencias dolorosas, siento que me adentro más en mi niña interior. Reconocer esa parte herida de mí no es solo un acto de mirar atrás, es un intento de abrazar a la Ana que intentó ser perfecta para ganar amor y aceptación. Ahora, por primera vez, me doy cuenta de que el amor propio debe encontrar su lugar en el caos y la confusión. Es un reconocimiento profundo de que esa pequeña que quería ser vista y amada no está sola. Aunque las heridas sean reales y las sombras oscuras, tengo la oportunidad de integrar todo lo que soy, desde mis errores hasta mis aciertos. Escribí en mi diario: el dolor que heredé es solo el punto de partida. Tal vez, en vez de huir de esta sombra, deba aprender a coexistir con ella. Siento el primer destello de esperanza brotar en medio de la duda. Quizás este viaje hacia el autoconocimiento pueda empezar a curar las viejas heridas. Un día, mientras hojeaba un libro que mi amiga María me había regalado, me topé con un concepto que resonaba profundamente en mí: la sombra. Las palabras vibraban en la página, iluminando partes de mí que siempre había mantenido en la oscuridad. Definida como aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, la sombra parecía encapsular todo lo que había reprimido a lo largo de los años. En ese instante, sentí que me miraba al espejo. Aquella lectura se convirtió rápidamente en un faro en medio de la tormenta de confusión y dolor en mi interior. Las críticas de mi madre, que a menudo sentía como cortes profundos en mi ser, ahora se revelaban como proyecciones de sus propias frustraciones. Comenzó a hacer sentido. Entendí que las comparaciones no eran solo maldiciones que caían sobre mí, sino más bien un eco de su necesidad de amor y reconocimiento que nunca había podido obtener. Con esta nueva perspectiva, empecé a ver una luz en la penumbra de mi historia familiar. Fue un proceso revelador, y en cada página que leía,
mis recuerdos cobraban sentido. Me di cuenta de que la repetición de la historia familiar se tenía que romper, y que yo podría ser la que iniciara esos cambios. En lugar de permitir que las críticas definieran mi valía, comencé a abrazar la idea de que cada una de estas sombras podía ser una invitación a explorar mis emociones y, sobre todo, a descubrir mi autenticidad. Con esta chispa de inspiración, decidí iniciar un diálogo interno. Creé un espacio llamado Mi lugar de verdad, donde me sentaba cada día para reflexionar y escribir en mi diario. Permitía que las palabras fluyeran, explorando no solo mis miedos, sino también los anhelos que había dejado de lado. Sentía que, poco a poco, la aceptación de mi sombra era el primer paso hacia la sanación. Al permitirme sentir lo que había reprimido, empecé a validar mis emociones y a entender que mi tristeza, enojo y frustración eran significativos. Durante esas reflexiones surgió la imagen de mi niña interior, la Ana que había sido, la que solo deseaba amor y aceptación. Comenzaba a cobrar vida en mis escritos. «Te veo, Ana», repetía para reconfortarla, aliviando sus miedos y validando su tristeza. Fue en esos momentos donde empezó a forjarse una conexión genuina entre mi presente y mi pasado, una conexión que anteriormente había sido dolorosa, pero que ahora se sentía liberadora. Sin embargo, no todo el camino fue fácil. A menudo, la historia de la oveja negra me tentaba a regresar, como un abrigo familiar que me abrumaba en los momentos difíciles. Enfrentar a mi madre y ser honesta sobre mis sentimientos me causaba una increíble ansiedad. Pero con cada paso, la valentía comenzaba a surgir en mi interior, alimentada por la comprensión de que al confrontar mi sombra, también me iba acercando a una vida auténtica. Una noche, mientras miraba las estrellas a través de mi ventana, sentí un destello de claridad. No se trataba solo de un viaje hacia la sanación, sino de un amor propio profundo que había estado esperando florecer. Aceptar mi sombra, lejos de ser un acto de rendición, se convertía en la clave para desatar mi verdadero potencial. Esa noche, me prometí que no dejaría que el miedo dictara mi historia. Cada descubrimiento traído por la lectura de Jung se convirtió en un mapa que guiaba mi proceso de transformación. Aprendí que la sombra que una vez temía podía ser la base para una nueva narrativa. Una narrativa donde las osadas luces y sombras de mi vida coexistieran y se integraran. Así, decidí que estaba lista para llevar estas reflexiones a la mesa familiar. Si me preparaba para enfrentar las críticas, podría buscar la comprensión, el diálogo. Estaba determinada a recordar que el dolor que había heredado no definía mi camino. Con cada página que escribía en mi diario, cada descubrimiento, me acercaba a un nuevo capítulo lleno de autenticidad. La idea de que mis sombras ahora pudieran revelarme mi luz comenzó a ser una esperanza realizable. Ahora veía un camino que me impulsaba a abrirme a nuevas posibilidades. Y así, donde antes había solo dolor, sentía el inicio de algo transformador. Empecé a ver que, al aceptar mi sombra, abría las puertas hacia un futuro donde podía ser realmente yo misma. Con la promesa de aceptar y enfrentar mi sombra resonando en mi corazón, me di cuenta de que el viaje hacia el autoconocimiento iba a ser profundo y, en ocasiones, desgarrador. Comencé a sumergirme en una práctica diaria de introspección. Cada jornada, elegía un momento para sentarme en mi lugar de verdad, un rincón en mi hogar donde la luz filtraba suavemente, creando un ambiente propicio para la reflexión. Allí, con un cuaderno en mano, comenzaba a desentrañar las capas de mi ser que había mantenido bajo llave durante tanto tiempo. El primer paso de esta inmersión interior consistió en identificar mis complejos, esos nudos emocionales que me habían mantenido atada a un patrón de autocrítica. Recordé las ocasiones en que, desde la infancia, me sentía atrapada en una espiral de emociones conflictivas ante mi madre y su intensa mirada de desaprobación. Sentía que su crítica constante había construido un complejo de inferioridad inquebrantable en mí. Cada vez que mis esfuerzos parecían insuficientes, una parte de mí se sentía culpable y fracasada, y esta lucha interna devoraba mi autoestima a pequeños sorbos. Mediante la escritura, comencé a explorar esos momentos difíciles. «Ana, no tienes que seguir haciendo esto», me repetía, mientras susurraba a la niña que solía ser. Con cada palabra fluyendo en el papel, brotaban recuerdos encapsulados de un tiempo en que mi madre minimizaba mis logros. Recordé ese mediodía en que le presenté una de mis primeras obras de arte.
Esperaba que su rostro se iluminara de orgullo, pero en su lugar, sus ojos se desviaron hacia el cuadro de mi hermano, colgado en la pared, como si él fuera el único digno de ser elogiado. «No es tan impresionante como lo que tu hermano produce», había murmurado con una sonrisa que apenas llegaba a sus labios. Esas palabras se transformaron en flechas que se quedaron incrustadas en mi corazón por años. Al darme cuenta de que esas experiencias habían forjado un complejo que resentía, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Era el momento de enfrentar el dolor en lugar de esconderlo. Recordé las lecciones de Jung sobre la importancia de integrar la sombra, y comprendí que debía confrontar esos sentimientos en lugar de relegarlos a la oscuridad. A través de la escritura, comencé a dialogar con esos aspectos de mí misma que había rechazado. «Te siento», les decía a mis sombras, «y ahora es momento de dar un paso atrás y escucharte». Los días pasaban, y mientras exploraba más a fondo, también me encontré con otros aspectos de mi sombra que había ignorado. Mi creatividad reprimida y mis deseos olvidados. Era como si, al aceptar lo doloroso, también comenzara a abrir la puerta a la posibilidad de abrazar lo hermoso que habitaba en mí. Recordé mis sueños de convertirme en una diseñadora de moda, un anhelo que había puesto a la sombra de mis miedos e inseguridades. Escuchar mi voz auténtica significaba también emprender un viaje hacia lo que realmente deseaba. Una tarde, mientras escribía sobre mis sueños postergados, surgió una epifanía poderosa. Mi miedo a ser vista no solo bloqueaba el camino hacia la autenticidad, sino que también limitaba las oportunidades para crear y recibir amor. Era un ciclo vicioso que perpetuaba mi dolor. Repetí en voz alta: «El dolor que heredé se convierte en el camino hacia mi verdadera esencia». Con esta declaración, un rayo de luz penetraba en la oscuridad que me rodeaba, y por primera vez comenzaba a sentirme más enérgica. Para profundizar aún más en esta conexión con mi sombra, decidí buscar otras formas de expresarme. Comencé a experimentar con la pintura, un medio que había dejado de lado, y me encontré sumida en un torrente de colores y formas. Era terapéutico. Cada trazo liberaba una emoción reprimida. Cada mezcla de colores me permitía explorar mi mundo interno. En ese espacio de creatividad, me di cuenta de que el arte también era un vehículo para la transformación, una herramienta que ayudaba a sanar las viejas heridas al darles forma y visibilidad. No obstante, aunque me sumergía en la creatividad, sabía que también debía confrontar a mi madre. La idea de esa conversación me llenaba de temor, pero cada vez que dudaba, recordaba la importancia de expresar mis sentimientos. Era esencial que ella supiera el impacto de sus palabras en mí. Tenía que liberarme de esa huella que su desaprobación había dejado en mi vida. Una noche, mientras analizaba mis sentimientos, hice una lista de todo aquello que deseaba decirle. Sabía que la conversación sería agotadora y posiblemente dolorosa, pero no podía seguir cerrando la puerta a mi verdad. Ese ciclo de sufrimiento necesitaba romperse, y yo estaba lista para hacerlo. El momento de la reunión familiar llegó finalmente. El ambiente estaba cargado de expectativas y nerviosismo. Mientras me sentaba a la mesa, inhalé profundamente, sintiendo la tensión acumulada en el aire, ese eco familiar que me había acompañado desde niña. Con el corazón latiendo violentamente, supe que la hora de poner en práctica todo lo que había aprendido había llegado. Al mirarle a los ojos, decidí que valía la pena arriesgarme. Comencé a hablar suavemente, pero con firmeza, acerca de cómo me había sentido a lo largo de los años, en relación a su crítica y sus comparaciones. La respuesta de mi madre fue una mezcla de sorpresa y confusión, pero no dejé que el miedo a su reacción detuviera mi verdad. Era mi momento de ser vista, de reclamar el poder de mi historia y de invitar a la comprensión. La conversación fue intensa, pero, ante mis ojos, comenzó a desdibujarse, el dolor acumulado durante años. Las sombras, que antes habían oscurecido mi vida, comenzaron a iluminarse poco a poco, dando paso a un nuevo entendimiento. Aquel diálogo fue el inicio de un camino hacia la sanación, uno que pasaba por la aceptación de cada parte de mí. La sombra ya no era algo a lo que temer, sino una aliada en mi viaje hacia la autenticidad. Al final, comprendí que para florecer plenamente, debía abrazar tanto la luz como la oscuridad en mi vida. En ese momento, la
idea de la oveja negra comenzó a transformarse en una insignia de valentía. La conversación con mi madre fue un punto de inflexión, pero no fue el final de mi historia. En realidad, fue el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia la autenticidad. Durante días reflexioné sobre lo que había compartido. El miedo que había estado anidando en mi interior durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. Pero el camino hacia la transformación real implicaba más que solo una conversación. Requería un compromiso consciente con mi nuevo yo. A medida que continuaba explorando mi interior, comencé a reconocer los patrones que habían sido parte de mí durante todos esos años. Las comparaciones, las críticas y la búsqueda incesante de aprobación eran vestigios de una vida que ya no quería vivir. Desde ese momento, me saqué esa pesada capa de la oveja negra y comencé a vestirme con la armadura de la autenticidad. Era hora de reivindicar mi historia, mis sueños y los fragmentos de mí misma que había perdido en el camino. Decidí que era hora de tomar decisiones audaces. Con cada pequeño paso hacia la autenticidad, sentía que el peso que había estado cargando se aliviaba. Comencé a poner límites donde antes no había podido hacerlo, especialmente con mi madre. Cada vez que una crítica surgía, en lugar de cerrarme en mí misma, elegía comunicar mis sentimientos. Por ejemplo, cuando me dijo que necesitaba mejorar mi estilo, respondí: «Entiendo que quieras lo mejor para mí, pero necesito hallar mi propio camino y mi propio estilo». Conforme establecía nuevos límites, noté que el mundo a mi alrededor empezaba a cambiar. Comencé a rodearme de personas que apoyaban mi viaje, que celebraban mi autenticidad y me animaban a ser quien realmente soy. María, mi amiga, fue una de esas personas. La encontré como una confidente, alguien que me escuchaba sin juicios, que incentivaba mi creatividad y me recordaba que la belleza de ser diferente radicaba en ser fiel a mí misma. Un día, mientras navegábamos por una feria de arte, vi a un artista pintando un mural vibrante. Su trabajo estaba lleno de vida, y me sentí atraída por la forma en que cada trazo parecía contar una historia. En ese momento, algo encajó en mi mente. Al igual que ese mural, yo también tenía colores propios esperando a ser expresados. La idea de dejar de lado mis miedos y producir arte volvió a aparecer con fuerza. Sin pensarlo dos veces, decidí inscribirme en un taller de pintura. El arte, que durante tanto tiempo había estado relegado a mi memoria, comenzaba a reaparecer en mi vida. Las primeras clases estaban llenas de vacilaciones. Trataba de no compararme con los demás, temiendo que mi obra no estuviera a la altura. Pero en esos momentos, recordaba la importancia de abrazar mi verdad. Con cada pincelada, dejaba que las emociones fluyeran y, en vez de buscar el estándar de perfección, simplemente disfrutaba el proceso de crear. Cada cuadro era un espejo de mi viaje interior. Cada color representaba tanto las sombras como la luz que empezaba a integrar en mí. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, sintonicé con una idea poderosa. La autenticidad comienza con aceptar quién soy, dónde estoy ahora y cómo me siento. Era un mantra que repetía mientras permitía que las vibraciones de la pintura se convirtieran en un canto a mi existencia. Este proceso de aceptación fue un regalo. Las inseguridades comenzaron a mostrarme el camino hacia la aceptación profunda. Aunque todavía había días en los que me sentía estancada, la práctica del arte se tornó en una válvula de escape, un medio para expresar todo aquello que había reprimido. De repente, el mundo no se veía tan oscuro. Era como si cada trazo que daba en el lienzo empezara a iluminar las sombras de mi vida. Las críticas que antes eran piedras en mi camino se transformaron en escalones para ascender a una nueva comprensión de mí misma. A medida que llenaba mi pared de pinturas, creaba un reflejo de quién era. Una mujer en constante evolución, empoderada por su historia y fiel a sí misma. Mi compromiso con mi autenticidad se hizo evidente no solo en el arte, sino también en mi entorno. Comencé a notar cómo mis relaciones se transformaban. Con mi madre, la comunicación se tornó más abierta. Hubo momentos difíciles, pero cada diálogo estaba impregnado de una sinceridad que antes había estado ausente. Aprendí a manejar mis emociones con más asertividad, y ella, a su vez, comenzaba a reconocer mis esfuerzos por ser lo que realmente soy. Una tarde, en una reunión familiar, ocurrió algo que representó mi evolución personal.
Mientras mis familiares discutían sobre los logros y metas de cada uno, tomé la iniciativa de hablar sobre mis sueños y mi pasión por el arte. Había temido la reacción de mi madre, pero esta vez mis palabras fluyeron con confianza. He estado trabajando en mis pinturas y estoy emocionada de compartirlo con ustedes, dije. Y aunque el silencio inicial fue inquietante, decidí sostener mi postura. Para mi sorpresa, el ambiente cambió. Mis familiares, incluida mi madre, comenzaron a mostrar interés genuino. Era la primera vez que me sentía realmente escuchada. En ese momento, percibí que mi viaje hacia la autenticidad había iniciado un cambio en la dinámica familiar. La concepción de la oveja negra, que alguna vez había sido un título doloroso, empezó a convertirse en un símbolo de valentía y autenticidad dentro de mí. A partir de entonces, la integración de todas mis experiencias se volvió un viaje apasionante. Experimentaba la vida con una autenticidad renovada. Aprendí a abrazar mis imperfecciones como una parte esencial de mi ser en lugar de verlas como debilidades. Cada vez que me encontraba en una situación que antes me hubiera llevado a la autocrítica, ahora podía recordar: el dolor que heredé es solo el punto de partida. Con esta conciencia acompañándome, continuaba integrando mi luz y mi oscuridad, reconociendo que ambas son parte fundamental de quién soy. Así fue como, poco a poco, la historia de Ana se transformaba. Ya no era la niña herida que buscaba aprobación. Se estaba convirtiendo en una mujer que celebraba su autenticidad y saludaba su fuerza interior. Y por primera vez, estaba aprendiendo a vivir realmente en mi verdad. Con el deseo de seguir explorando mi creatividad, ya no veía el miedo como un obstáculo, sino como un compañero en mi viaje hacia un futuro brillante y lleno de promesas. Con cada paso que daba hacia la autenticidad, me sentía más empoderada. El arte se había convertido en una forma esencial de expresión para mí, y con cada pintura, encontraba la libertad que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, sabía que este viaje de autoconocimiento y sanación no terminaba en el lienzo. Necesitaba manifestarse en todos los aspectos de mi vida. La autenticidad debía ser vivida cada día, y eso significaba tomar decisiones valientes. Un fin de semana, decidí participar en una exposición local de artistas emergentes. Pasé horas eligiendo las obras que representaban mis emociones más profundas. Quería que cada cuadro contara una historia de transformación, una historia en la que finalmente abrazaba cada parte de mí misma, incluso aquellas que antes había rechazado. El día de la inauguración, me desperté, temprano, nerviosa, pero llena de expectativa. Miré al espejo y vi a una mujer decidida, lista para ser vista y escuchada. Me vestí con un atuendo vibrante que representaba mi nuevo yo. Con el cuaderno en la mano y un nudo en el estómago, salí hacia la galería. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente, artistas, críticos y curiosos. Cuando vi mis pinturas colgadas en las paredes, un torbellino de emociones me invadió. Mis obras estaban allí, reflejando mis luchas y victorias. Mientras más miraba a la gente contemplar mi trabajo, más me sentía conectada. Era como si, al abrirme al mundo a través de mi arte, invitara a otros a hacer lo mismo. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que la gente estaba interesada en conocer no solo mis pinturas, sino también mi historia. Comencé a hablar con diferentes visitantes, explicando cómo cada lienzo representaba una parte de mi viaje personal. Para mi sorpresa, sus reacciones eran cálidas y empáticas. Escuchar sus historias me hizo sentir más poderosa. Era un recordatorio de que, al compartir nuestras experiencias, también ofrecíamos un refugio a otros. En un momento, conocí a una mujer que, al escucharme, comenzó a llorar. Me contó que había vivido experiencias similares, luchando con comparaciones familiares que la habían llevado a sentir que nunca era suficiente. La vi enfrentando su propia sombra, y al escucharla, me sentí inspirada. Era un recordatorio poderoso de que, al compartir nuestras historias, también ofrecíamos un refugio a otros. Esa noche, cuando llegué a casa, escribí en mi diario. Estaba llena de gratitud por la oportunidad de ser vista y comprendida. La exposición me había permitido mostrar mi arte, y había sido un acto de liberación personal. Cada conversación mantenida me había ayudado a dejar atrás un poco más la carga emocional con la que había vivido tanto tiempo. Me di cuenta de que mi viaje había permitido que otros también se abrieran, dando voz a sus propias historias. Sin embargo,
esta nueva libertad no estaba exenta de momentos de duda. Había días en que el miedo intentaba filtrarse nuevamente, días en que la crítica que había internalizado aún resonaba en mi cabeza. Pero ahora, en lugar de permitir que esos pensamientos dominaran mi vida, utilicé un conjunto de afirmaciones que reafirmaban mi identidad. Soy suficiente. Mi voz es valiosa. Mi arte es importante. Con cada repetición, estas afirmaciones se grababan más profundamente en mi ser. La práctica de la libertad se extendió más allá de la expresión artística y las afirmaciones. También incluía cuidar de mi cuerpo y mi mente. Comencé a incorporar prácticas de bienestar en mi vida cotidiana: yoga, meditación y tiempo en la naturaleza. Estos momentos se convirtieron en sagrados, un refugio donde podía recargarme y conectar con mi esencia. En esos espacios, me permití ser vulnerable, sentir mis emociones y recordar que todas eran válidas. A medida que profundizaba en estas nuevas rutinas, noté cambios en mi relación con mi familia. A través de la autenticidad, la conexión se hacía más fuerte. Con mi madre, la comunicación se tornó más abierta. Hubo momentos difíciles, pero cada diálogo estaba impregnado de sinceridad que anteriormente había estado ausente. Aprendí a manejar mis emociones con asertividad, y ella, a su vez, mostró un interés sincero por mi bienestar. Un día, mientras conversábamos, le conté lo que significaba para mí la exposición de arte y cómo me había ayudado. Ella, con una mirada genuina, me dijo que estaba orgullosa de mí. Esa declaración, aunque simple, resonó en mi interior. Sentí que no solo estaba buscando su aprobación, sino que realmente comenzaba a entender y aceptar quién era. A medida que pasaban los meses, me sentía más arraigada en mi identidad. La gente empezaba a mencionar mi arte en sus círculos, y el apoyo que recibía se sentía como un abrazo, cálido. Comencé a planificar una segunda exposición, más ambiciosa, donde incluiría no solo mis pinturas, sino también una sección dedicada a las historias de otros que habían encontrado poder en su vulnerabilidad. Quería que se sintieran representados, que supieran que sus luchas eran importantes y que la autenticidad era un camino posible. Con cada acción transformadora que tomaba, el eco del niño inseguro en mí se desvanecía lentamente, y en su lugar surgía una mujer fuerte y decidida. Ya no me veía como la oveja negra, sino como una creadora de caminos, una mujer cuyo viaje de transformación se estaba volviendo fuente de inspiración para otros. La liberación emocional que experimentaba al aceptar y mostrarme auténticamente era el motor que impulsaba mi vida hacia adelante, abriendo nuevas posibilidades y construyendo puentes de comprensión tanto dentro de mí como en las relaciones con los demás. Finalmente, al cerrar ese capítulo de transformación, sabía que el futuro estaba lleno de promesas, una vida en la que podría seguir creando, compartiendo y creciendo rodeada de aquellos que me apoyaban y, a su vez, me inspiraban. En esa visión, el dolor que una vez heredé se convertía en el combustible para mis pasiones, mis sueños y mi deseo de vivir en una luz genuina y vibrante. El día de mi segunda exposición llegó, cargado de emoción y expectativas. La galería, decorada con mis pinturas, se transformó en un refugio de historias. Cada cuadro no solo reflejaba mi viaje personal, sino que también incluía relatos de otras personas que habían decidido compartir sus luchas y vulnerabilidades. Ver mi arte al lado de estas narrativas era un recordatorio tangible de que el dolor puede ser el precursor de una profunda conexión humana. Mientras los visitantes comenzaban a llegar, el ambiente se llenaba de energía. Las miradas curiosas se detenían en mis obras, y con cada conversación sentía que el espacio se iba, llenando de empatía. Hablando de mis trabajos, compartía no solo la técnica, sino la emoción detrás de cada trazo, permitiendo que otros identificaran sus propias historias en mi arte. En un momento inolvidable, una mujer se acercó a mí. Con lágrimas en los ojos, me contó cómo su propia experiencia se reflejaba en una de mis pinturas. Su hija había estado lidiando con la presión de la perfección, y mi obra le había aportado esperanza. Esa conexión me conmovió profundamente. Era la primera vez que veía mi arte haciendo un impacto real en la vida de alguien más. En esa conversación, fui consciente de que mi dolor había encontrado propósito al ser compartido, y que mi viaje podía servir de refugio para otros. A medida que la noche avanzaba y la galería se llenaba,
descubrí que también había un creciente interés en la historia detrás de mis obras. Las personas comenzaron a abrirse, compartiendo sus luchas y revelando cómo la vulnerabilidad había sido parte de su camino hacia la sanación. Cada relato resonaba en mí como un eco, recordándome que no estaba sola en esta travesía. Mi madre asistió a la exposición, y al ver cómo interactuaba con los demás, sentí una mezcla de orgullo y emoción. Había pasado de ser una figura de crítica a una fuente de apoyo genuino en mi vida. Recordé momentos de dolor y angustia, pero ahora, a través de la autenticidad y el diálogo honesto, nuestra relación se había transformado. A medida que los días se convertían en semanas, el eco de la oveja negra dejó de ser una etiqueta que me definía y se convirtió en un símbolo de valentía. Comencé a planificar una segunda exposición, más ambiciosa, donde incluiría no solo mis pinturas, sino también historias de otros que habían encontrado el poder en su vulnerabilidad. Quería crear un espacio donde cada persona pudiera ser vista y sentirse validada. Con cada acción emprendida para fortalecer mis raíces, vi cómo el niño inseguro en mí se desvanecía. En su lugar, surgía una mujer fuerte y decidida, lista para abrazar su verdad y compartirla con el mundo. La liberación emocional que experimentaba al aceptar cada parte de mí, tanto la luz como la sombra, se convirtió en el motor de mi vida. Ahora entendía que mi viaje y mis experiencias podían iluminar el camino de otros, y mi deseo de seguir creando y creciendo se multiplicaba. Cada taller y cada encuentro se transformó en una oportunidad para celebrar la autenticidad. Los lazos que formamos se volvieron un legado de sanación. Mientras mi círculo de apoyo crecía, también lo hacía mi confianza en mí misma. Acepté que, aunque el miedo a veces intentara infiltrarse, tenía las herramientas necesarias para seguir adelante. Finalmente, al dejar atrás ese capítulo de transformación, miré hacia un futuro brillante. Ya no temía al dolor que había heredado. En cambio, lo abrazaba como un impulso para mis pasiones y sueños. Estaba lista para florecer en mi nueva identidad, guiada por el deseo de vivir en una luz genuina y vibrante. Mi viaje hacia la autenticidad no solo me había liberado, sino que estableció un camino que podía compartir con los demás, un legado de sanación que continuaría irradiando en cada conexión que hiciera.